Bueno, hoy concluyo la serie de Rompiendo tus Límites. ¿Se acuerdan? Estamos en una serie, Rompe los límites en tu trabajo. ¿Se acuerda de eso? Cómo ser prosperados a través de nuestro trabajo, rompiendo esos límites que no nos dejan prosperar. Luego vimos Rompe tus límites en la oración, cómo tener oraciones contestadas, qué es lo que tenemos que derribar para que nuestras oraciones sean recibidas y sean contestadas por el Padre. Amén, ¿se acuerda? Hoy cierro la serie con este tema que se llama Rompe los límites de lo natural. ¿Le suena o no le suena? Dice la palabra de Dios en Jeremías 32:27. Yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente. Nada hay imposible para mí. Amén. Dale un buen aplauso al Señor. Nada es imposible para Él. Mire, este tema es crucial para el cristiano, para el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios está llamado por diseño, por propósito en la tierra para vivir una vida sobrenatural. Dígale al que está a su lado, fuiste diseñado y tienes propósito para moverte en la dimensión sobrenatural. Rompe tus límites, dile. Amén. Dale un aplauso al Señor. Mire, toda la serie se parte de una misma raíz y de una misma escritura, y la escritura está en Génesis 1:26 y 27, que es la creación del hombre, el diseño del hombre. Ya se lo he compartido en las dos previas, cómo Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Amén. Y nos dio una encomienda: fructificar, multiplicarnos, sojuzgar y señorear. ¿Se acuerda? Esos 4 grandes propósitos para el hombre. Y el hombre ha sido creado de una manera muy peculiar por parte de Dios. Cuando uno entiende cómo Dios nos creó, no es por nada, pero debemos de sentirnos privilegiados en la creación. Porque Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. Y estos 3 elementos de nuestro ser nos permiten movernos o actuar en 2 dimensiones en el reino de Dios. El espíritu nos permite movernos en la dimensión espiritual, en lo que no se ve. Y nuestro cuerpo y nuestra alma nos permiten interactuar en la dimensión natural, en lo que se ve y se puede tocar. Amén. Así que por diseño somos los únicos seres en la tierra creados con esta cualidad. No hay ningún animal en la tierra que se pueda mover en esas dimensiones. Los demonios ciertamente son espíritus que actúan en el ámbito espiritual, pero para actuar en el ámbito material requieren de un cuerpo. Los demonios, siendo espíritus que tienen poder, no pueden actuar en el mundo natural a no ser que lo hagan a través de un cuerpo prestado. Por eso necesitan la posesión demoníaca para expresar su maldad. Esas personas que andan haciendo destrozos allá afuera, cosas horribles y horrendas, lo hacen bajo la influencia de espíritus demoníacos que expresan esa maldad. Oye usted cosas que dicen, oye, ¿cómo es posible que el hombre haya llegado a hacer eso? ¿Sí le ha tocado a usted saber
cosas que se le hace difíciles de creer. Es decir, ¿cómo es posible que un hombre se haya atrevido a hacer esa bestialidad a otro ser humano? Pues solamente lo puede hacer a través de la influencia demoníaca. El Espíritu Santo, siendo Dios, actúa en la tierra a través del hombre también. Por eso Dios anda buscando personas como tú y como yo, donde habitar y expresar su poder y su bondad en la tierra. Entonces, el ser humano es el único ser en la tierra creado que tiene esa cualidad de moverse en la dimensión espiritual y en la dimensión natural. Ahora, debemos recordar que la creación fue hecha desde el ámbito espiritual. ¿Sí? Primero existió lo espiritual y luego existió lo natural. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en Hebreos dice: porque lo que fue hecho, lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que lo natural es producto de lo espiritual. Si lo espiritual creó lo natural, entonces lo espiritual gobierna lo natural, ¿cierto? Solo por sentido común, no necesita meterle mucho aquí. Si lo espiritual creó lo natural, lo espiritual gobierna lo natural, ¿cierto? Porque si lo creó, lo gobierna. Son principios que le quiero dar porque es necesario que tengamos muy en claro esto. Por eso en Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, lo que se ve es la materia, fue hecho de lo que no se ve, que es lo espiritual. Por lo tanto, si de lo espiritual se crea lo material, lo espiritual gobierna lo material. La dimensión que crea es la dimensión que gobierna. Amén. Sin embargo, ¿cuándo fue que perdimos esa capacidad? ¿Cuándo fue que el hombre perdió esa capacidad de moverse en la dimensión espiritual y en la natural de manera normal, vamos a decirlo? Y sabemos que es desde el momento mismo en el que el hombre cae en pecado. Cuando Adán y Eva pecan, el Espíritu Santo es retraído de ellos y quedan sujetos a la dimensión natural únicamente, desconectados de esa esfera espiritual a la que estaban conectados por medio del Espíritu de Dios con el Creador. Cuando se rompe esa conexión, el hombre queda confinado a moverse en la dimensión natural solamente a través de su alma y de su cuerpo. Por eso el hombre natural todo lo quiere ver, tocar, oler. Dice: si lo puedo tocar, existe; si no lo puedo tocar, no existe. Amén. Eso es lo que dice el hombre natural. Si lo puedo ver, existe; si no lo veo, no existe. Y así quedó el hombre después de la caída. Pero afortunadamente vino un tiempo después donde Jesús restauró esa condición que el hombre había perdido a través del sacrificio y del nuevo nacimiento que tenemos en Jesús. Somos nuevamente avivados en nuestro espíritu y otra vez habilitados. ¿Para qué? Para movernos en la dimensión espiritual. Por eso es que tú y yo ahora podemos movernos como lo hizo Adán antes del pecado en esas dos dimensiones. Amén. Esa es la introducción, porque a mí me importa mucho que usted pueda comprender esto, porque ahí
ahí es donde nosotros partimos para podernos mover en la dimensión sobrenatural de Dios. Así que cuando Cristo viene, Él restaura esa condición y nos vuelve a habilitar. Dice la palabra que fue Jesús el que nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿verdad? El Padre nos traslada al reino de su amado Hijo. Y ese traslado no es otra cosa que el posicionarnos en el reino de Dios. Y ese reino es un reino sobrenatural. Dígale al que está a su lado: el reino de Dios no se trata de comida ni bebida. Es un reino sobrenatural. Tú y yo tenemos que aceptar que por gracia de Dios fuimos cambiados, fuimos trasladados de estar bajo la potestad del enemigo a ser ciudadanos de un reino sobrenatural. Eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Mira, en Lucas 12:32 dice Jesús: no teman manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Aleluya, aleluya. No teman, no teman manada pequeña. Al Padre le dio placer entregarles su reino. Según las palabras de Jesús, ¿de quién es el reino? Le da miedo decir mío. Por ahí tiene que comenzar su fe. Según esas palabras de Jesús, ¿de quién es el reino también? Según las palabras de Jesús, ¿de quién es el reino también? No lo veo muy convencido, Sarita, según las palabras de Jesús, ¿de quién es el reino también? De nosotros. Diga conmigo: el reino es nuestro. Porque Jesús nos dijo que al Padre le plació dárnoslo. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo es ese reino? Jesús mostró cómo era ese reino. En Lucas 11:20, cuando echó afuera un demonio, muchos empezaron a cuestionarlo, los fariseos, y decían: no, este echa fuera demonios por Belcebú. Y Jesús les dice en Lucas 11:20: mas si por el dedo de Dios echo fuera yo los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Y qué estaba diciendo Jesús? El reino que yo les traigo es un reino sobrenatural. Entonces, ese reino que dice Jesús que al Padre le plació dárnoslo, es un reino sobrenatural. Y tú, que eres parte de ese reino y ese reino también te pertenece, tienes todo el derecho legal de moverte en lo sobrenatural. Yo no veo otra manera aquí. Y aquí es donde tú y yo tenemos que empezar a creer las palabras de Jesús. Parte de esa herencia en tu reino es volver a operar en la dimensión espiritual para afectar la dimensión natural. Jesús vino a devolvernos todo lo que necesitábamos para llevar una vida plena, satisfactoria, con propósito y de victoria. Él es el que vino a restaurar el poder en nosotros para operar en el mundo espiritual, trayendo el reino de Dios a nuestra vida. Amén.
Pero Jesús no se quedó ahí. Dijo otras cosas tan controversiales como la que está en Juan 14:12. Dice: ya les di el reino, ¿verdad? Ya el Padre les dio el reino. Ahora sepan esto: de cierto les digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Te imaginas lo que está diciendo Jesús? Esas palabras que soltó para nosotros. Dijo: no teman, a mi Padre le plació entregarles el reino a ustedes, un reino sobrenatural. Pero ¿saben qué? Me han visto hacer cosas a mí, ustedes también las van a hacer, y mayores todavía, porque yo voy al Padre y desde allá yo voy a operar para que ustedes las puedan hacer. Díganme usted si no es maravilloso. ¿Qué necesitamos? Necesitamos romper algunos límites que nosotros mismos traemos para podernos mover en esa dimensión espiritual. Y de eso le quiero hablar, porque el reino ya te pertenece. ¿Desde cuándo nos pertenece el reino? Desde que salió de la boca de Jesús. Hace 2000 años el reino de Dios le fue entregado al hombre, a aquellos que por medio de la fe reciban el sacrificio de Jesús. Y el reino es sobrenatural. Amén. Pero ¿por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? Porque todavía nosotros mismos traemos límites. Los límites no están del lado de Dios, no están de parte de Él. Él ya nos dio el reino, pero somos nosotros los que todavía traemos límites, y necesitamos romper esos límites para que podamos movernos con libertad en lo que Dios ya nos dio. Y voy a hablarte de esos límites que tenemos que romper. El primer límite que hay que romper, como en el de la oración, es el de la muerte espiritual. Ese es el límite más fuerte que el hombre tiene que romper para poder dimensionar en lo espiritual, porque el hombre está muerto espiritualmente. Todos los hombres en la tierra, hombres, mujeres, nacemos muertos espiritualmente. Necesitamos renacer en el espíritu, y ese es el primer gran límite que hay que romper. Cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador y naces de nuevo, ese nuevo nacimiento es el primer paso que debemos dar para entrar al reino. Jesús dijo en Juan 3:5: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si el reino es un reino sobrenatural, yo tengo que estar adentro del reino, no afuera. Pues afuera yo no puedo moverme en lo sobrenatural del reino de Dios. Me puedo mover en lo sobrenatural de la potestad de las tinieblas. Eso sí lo puedo hacer. El hombre muerto espiritualmente accede a lo sobrenatural de manera ilegal a través de la hechicería, de la brujería y de todo eso, que es una realidad. Pero yo no me estoy refiriendo a la potestad de las tinieblas, me estoy refiriendo al reino de Dios sobrenatural. Pero para yo moverme en el reino de Dios sobrenatural, primero tengo que entrar, y la manera de entrar es el nuevo nacimiento, recibir a Jesús como Señor. Cuando tú y yo, la mayoría de los que estamos aquí, hemos recibido a Jesús, ya rompimos ese primer límite.
Ya fuimos trasladados al reino, ahora tenemos que aprender cómo romper lo demás para que yo pueda fluir en lo sobrenatural de Dios. Amén. Primer límite entonces, el límite de la muerte espiritual. El segundo límite, toma nota, el límite de la mentalidad de Grecia. Y tú vas a decir, ¿de qué se trata esto? Y es la mentalidad humanista, ¿sí? Toda la cultura occidental a la que nosotros pertenecemos está influenciada por la mentalidad griega, mis amados. ¿Saben ustedes que el imperio griego vino después del imperio romano? ¿O no? Vino antes del imperio romano. Luego vino el imperio romano. Pero el imperio griego fue tan influyente en la cultura occidental como usted no tiene una idea. Es más, usted es más griego de lo que cree. Aquí. Es más griego de lo que usted se imagina que es. Porque sabe que el imperio griego casi colonizó toda Europa y hasta la India estaba llegando. La mayoría de las áreas, pero ¿sabe cuál fue la influencia del imperio griego a diferencia del romano? Los romanos eran unos bárbaros, era una máquina que aplastaba pueblos, llegaba, se establecía, les ponía el impuesto, los dejaba que gobernaran como ellos quisieran, que creyeran en lo que ellos quisieran, que hicieran su cultura como ellos quisieran, solo que pagaran el tributo. Eso eran los romanos, los griegos no. Los griegos llegaban a un pueblo, lo invadían y luego mandaban a sus filósofos, mandaban a sus pensadores, mandaban a sus maestros para cambiar la cultura. Iban, invadían otro lugar y enviaban pensadores, enviaban filósofos, enviaban maestros para cambiar la cultura. Eso es lo que hicieron los griegos. Por eso fue un imperio tan dominante. Así que la mayoría de las áreas del conocimiento intelectual y filosófico fueron ampliamente difundidas por personajes griegos. En la medicina, ¿sabe usted que en la medicina ellos fueron pioneros? Es más, el juramento de Hipócrates era griego. El juramento que hacen los médicos, no sé si lo hagan hasta la fecha, o si lo hacen, no sé si lo sigan, pero hasta hace poco, más de casi 3000 años, siguen haciendo el juramento de Hipócrates. En la medicina, en la ética, en la estética, en la filosofía, en la teología, en las matemáticas. El teorema de Pitágoras, que tanto nos quebró la cabeza en la secundaria, vino de ahí. Los axiomas matemáticos vinieron de ahí. En la literatura, en el derecho, en la administración, en el liderazgo, en la milicia. Todas las áreas del conocimiento humano fueron cubiertas por los griegos. Y como los griegos dominaron Europa y luego Europa conquistó América, ¿qué cree? Nos trasladaron la mentalidad de Grecia. Por eso le digo, usted es más griego de lo que se imagina. Piensa más griego de lo que se imagina que es. Sin embargo, esta cultura griega promueve el humanismo lógico, materialista y relativista. Esas son sus características: la lógica, materialista y relativista. Esa es la base del humanismo. Esa mentalidad nos limita a nosotros cuando deseamos vivir una vida sobrenatural que Dios nos ofrece. ¿Y sabe por qué? Porque como buenos griegos que somos, todo lo queremos razonar.
hemos puesto el razonamiento en un pedestal intocable, y lo que no pase por la razón no existe. Y esa es la gran limitación que muchos hijos de Dios topan y limitan su fluir en el mundo sobrenatural, porque todo lo quieren razonar. Hola, ¿está razonando lo que digo? Preguntas como: ¿será posible? ¿Y cómo lo va a hacer? Eso es imposible. Nunca se ha visto. ¿Así de fácil? Nada más con decir recibo a Jesús, ¿ya mis pecados son perdonados? ¿Cómo? Nada más por poner la mano sobre una persona ya se va la enfermedad. Y ese que se anda revolcando ahí, ¿no será una esquizofrenia? Porque todo lo queremos filtrar por la razón. Y ese espíritu de Grecia que se mueve dentro de la iglesia cristiana la ha limitado grandemente para no fluir en el gran poder de Dios. Renunciar a esta influencia y declarar que la verdad de la palabra está por encima de la lógica y de la sabiduría humana. Pero no piense que es desde ahorita. El apóstol Pablo, que evangelizó todo lo que había dejado el imperio griego, ¿sí sabe las cartas que escribió el apóstol Pablo? Algunas. Primera y segunda de Corintios, Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, Gálatas. Sabe que todas esas cartas iban a iglesias que estaban en Corinto. Corinto era un puerto muy próspero que estaba cerca del mar Mediterráneo. Era un bastión del imperio griego. Galacia era griego. Éfeso, griego. Tesalónica, griego. O sea, al apóstol Pablo le tocó ir a evangelizar a los que eran hiper humanistas, griegos de hueso colorado. Contra ese espíritu es con el que se enfrentó el apóstol Pablo. Por eso en 1 Corintios 2 del 1 al 5 él escribe y dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes a anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Algo más. El apóstol Pablo dice: miren, cuando fui a ustedes, Corintios, llenos de sabiduría humana, elocuentes para sus discursos griegos, yo no fui a llevarles palabras persuasivas de humana sabiduría, no. Yo les vine a predicar de Cristo crucificado, el poder de Dios, para que la fe de ustedes no se sustente en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del que todo lo puede. Y así tenemos que vivir tú y yo. Nosotros tenemos que romper con este espíritu de Grecia que está metido aquí. Ahí en tu cabeza está ese espíritu que todo lo cuestiona, que todo lo quiere ver la lógica, que todo lo quiere razonar. Y eso es un impedimento, porque no es a través de la razón que vienen los milagros, sino a través de la fe.
Tenemos que romper el querer razonar todo de Dios. Dios no se mueve en la razón, porque la razón está en el alma. Es una facultad del alma. Y Dios no se mueve en el alma del hombre, se mueve en el espíritu del hombre. Y en el espíritu es donde está la fe. Así que tenemos que romper con eso. Ya no te estés... ¿Y cómo lo va a hacer Dios? ¿Qué te importa cómo lo va a hacer? Eso no es problema tuyo. Es que ¿cómo le va a hacer? No, eso no. Él te dijo, pon la mano sobre el enfermo ya. Olvídate, Él sabe cómo lo va a hacer. Oye, es que no tengo dinero, ¿cómo lo? Tú crees que Dios dice, yo quiero que tú seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. Créelo. Y nos tenemos que aferrar a la fe y dejar de razonar y dejar de estarle pidiendo explicaciones a Dios de cómo, por qué, cómo, cuándo, dónde. Dios no necesita darnos explicaciones de lo que hace. ¿Puede acaso el barro, la olla de barro, decirle al alfarero, como dice el apóstol, ¿por qué me hiciste así? Nah, el barro te puede deshacer y te hace de otra forma si le pega la gana. ¿Sí o no? ¿Dónde has visto que el alfarero está haciendo una ollita de barro y el barrito, ay, no me hagas así, quítame de aquí, ponme más acá? No, que ponme más. Y si no le gusta, lo deshace y lo vuelve a hacer. Dice el apóstol, nosotros somos vasos de barro en las manos del Señor. No tenemos ninguna potestad sobre Él. Él tiene potestad en nosotros. Así que no tenemos por qué estar cuestionando a Dios, mis amados, en lo que cómo lo va a hacer y que no, solo créele. Cree, porque al que cree, amén. Tercer límite, rompe el límite de la fuente de autoridad. Este es otro límite tremendo que nos priva para no movernos en lo sobrenatural. Toda la vida espiritual y sobrenatural del reino de Dios para nosotros está revelada y gobernada por la palabra de Dios. Eso es algo que tenemos que tener claro. Todo lo que tú vas a vivir sobrenatural está en la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios y te estás moviendo en algo sobrenatural, eso pertenece al ámbito de las tinieblas. Solo hay dos dimensiones en lo espiritual: la del reino de Dios y la de la potestad de Satanás. No hay intermedios. Si tú estás teniendo experiencias sobrenaturales y no pertenecen al reino de Dios, pertenecen al otro. Ahora, si tú te quieres mover en la dimensión sobrenatural de Dios y su reino, tiene que estar en la palabra de Dios. Ahí tiene que estar. Y si no está ahí, no pertenece a Dios. Ahora, la palabra de Dios se debe convertir para nosotros en la fuente de autoridad para todo lo que hacemos y creemos. Es la palabra de Dios. Hasta que veamos la palabra de Dios como la verdad, entonces podremos movernos en la dimensión espiritual con la autoridad y el poder de Dios. Fíjate lo que te estoy diciendo. Hasta que tú en tu corazón y en tu mente no veas a la palabra de Dios como la única fuente de autoridad, no te vas a poder mover en lo sobrenatural. La palabra de Dios es la primera palabra y la última palabra. No hay otra. Así de radical tiene que ser tu convicción hacia la palabra de Dios. Es que vi en YouTube que decía y que otra, basura eso. Es que en Facebook salió que no, basura. Si está en la palabra, es verdad.
esta es mi fuente de autoridad con la que yo me guío, con la que yo juzgo, con la que yo me muevo y con la que yo accedo a lo sobrenatural. No hay otra. No hagamos de las experiencias espirituales doctrinas espirituales, porque ese es otro peligro. Es que yo estaba y sentí y vi y ya por eso es una doctrina. No. Lo que tú viste, sentiste y percibiste, tienes que ir a la palabra y confrontarlo con la palabra de Dios. Te aseguro que si es en lo espiritual, ahí lo vas a encontrar. La palabra de Dios es la autoridad para nosotros, para movernos en la dimensión sobrenatural. Si la Biblia dice que así es que es así. Había una señora hace mucho tiempo que decía: mí, yo creo lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que el pez se comió a Jonás, yo creo que se lo comió. Pero si dijera que fue Jonás el que se comió el pecesote, yo también lo creo. Eso es fe, amados. No se puso, ¿cómo le habrá hecho Jonás para comerse ese pez tan grande? No se pone, si dijo la palabra, así es. Si dice la Biblia, así es. ¿Me está entendiendo? ¿Está comprendiendo lo que le digo? La Biblia se tiene que convertir en tu fuente de autoridad. ¿Sabes por qué es importante que la Biblia sea tu fuente de autoridad? Porque tú te guías por fuentes de autoridad para tomar decisiones. Todos necesitamos fuentes de autoridad para guiarnos en la vida y tomar decisiones. Si tú vas te sientes mal, fíjate lo que te digo para que entiendas el tema de la fuente de autoridad. Tú te sientes mal, te sientes enfermo, ¿con quién vas? Con un doctor, ¿sí? Tú a veces ni conoces al doctor, no sabes si fue bueno, malo, estudió, aplica, no sabes nada de él. Pero lo ves de blanco acá, bien peinadito, perfumado, y dice: no estés aquí. Te sientas delante de él, te dice, te analiza, te pregunta y después te receta, ¿cierto? Y dices: usted se va a tomar esto, así, así, así. Y hasta, sí. Y vas y te lo llevas y te lo tomas. ¿Por qué? Porque él es una fuente de autoridad en el área de la salud. Y te da bastante, hasta de más, pero tú te la tomas. ¿Por qué? Porque es tu fuente de autoridad en el área de salud. Tienes un problema legal, ¿vas con quién? Y el abogado te dice: a ver, platíqueme cómo está, tráigame estos documentos, va a hacer esto así. Y vas y lo haces. ¿Por qué? Porque él es la fuente de autoridad en el área legal. ¿Quieres construir? Vas con Francisco. Y vas con Panchito: Panchito, quiero construir una casa. Y él te dice: a ver cómo está, haga esto. ¿Por qué? Porque él es una fuente de autoridad en el área de arquitectura. ¿Estás gordito? Vas con Cristel. Cristel, fíjate que acá los kilos, y siéntese, a ver, lo voy a medir, lo voy a pesar, párese aquí, te pone ahí una motito, ya te dice: no, hombre, anda usted aquí, va a comer esto, porque ella es una fuente de autoridad en el área de nutrición. Nosotros nos movemos por fuentes de autoridad. Cuando usted vea la Biblia como su fuente de autoridad para todo lo espiritual y lo natural, usted empieza a vivir de acuerdo a lo que esa fuente dice. Y si la fuente te dice: haz esto, usted no se pone a cuestionar. ¿A poco al doctor le dice el doctor: se lo va a tomar cada 8 horas? Y, ¿cada 8 horas, doctor? ¿No será mejor cada 6? O vas con el abogado y te dice: va a traer estos papeles. Oiga, pero ¿será necesario que yo le traiga el acta de nacimiento? Todos me conocen ahí en el juzgado. O vas con Panchito y ya Panchito dice: estas son las dimensiones y eso. Oye, ¿y no será mejor ponerle 4 baños? Porque yo como que voy muy seguido al baño. Ponme 4 baños ahí. Va a decir: oiga, usted está loco.
O vas con Cristel y te da la dieta. Dice, oye, ¿no le podrás poner chicharrones 3 veces a la semana, por favor? ¿Verdad que no? No cuestionas la autoridad. Pero cuando vienes a la Biblia y la Biblia te dice que hagas algo, dices, ay, ¿será cierto? ¿A poco nada más así? Y eso te limita para que no te muevas en lo grande que Dios te está preparando. Otra cosa más que tiene que ver con la autoridad y con la palabra de Dios, que es igualmente importante, es que debes saber que cada escritura, cada historia que está en la Biblia fue real, sí pasó, es histórico, pero no nada más es una historia, es una invitación que Dios te está haciendo para que entres a la dimensión sobrenatural de Él. Cada historia que lees en la Biblia, mira, yo me lo imagino así. Yo me imagino, imagínate aquí una bibliota grande, ¿sí? Y abres y empiezas a ver, empiezas a leer. No es una historia la que estás leyendo nada más, es una invitación para que tú entres a través de la lectura a una dimensión diferente donde todo es posible. Cada escritura, cada palabra que está en la Biblia son invitaciones que Dios te está haciendo para que entres y vengas a conocer ese reino que ya te dio. Por eso nosotros debemos ver la palabra no como simplemente textos. La palabra de Dios es tu guía, es tu mapa para explorar en el mundo sobrenatural al cual has sido trasladado. Mira, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que Dios dejó escritas todas esas historias en la Biblia solamente para entretenerte? ¿O no será que las dejó para atraerte a ese mundo de Él? Una de las maneras en las cuales Dios se ha revelado al hombre, porque Dios se ha revelado al hombre de muchas maneras. La primera, la creación, ¿verdad? El que ve la creación no puede llegar a otra conclusión más que esto fue creado por una mente superior. Pero también Dios se ha revelado a través de la palabra. La palabra de Dios es una revelación de Él y de su reino que nos ha dejado. Pero escucha lo que digo, es una revelación. Quiere decir que para que tú accedas a lo sobrenatural que está en la palabra, necesitas recibir la revelación. ¿Me estás entendiendo? Muchos leen la palabra, la leen, pero no tienen revelación. Y tú puedes leer, pero si no recibes revelación, no puedes acceder a lo que está ahí. Te la pongo de otra manera. Solo puedes vivir de la palabra de Dios aquello que te ha sido revelado por el Espíritu. Tú puedes vivenciar como una experiencia personal solo aquello que te ha sido revelado por el Espíritu. Puedes leer muchas veces. ¿Cuántas veces has leído tantas escrituras y no has recibido la revelación? Y un día estabas leyendo y ¡pum!, recibe la revelación. Y esa palabra revelada empieza a agitar tu corazón y empieza a activar tu fe, ¿sí o no? Porque recibiste la revelación.
Si no recibes revelación, no te puedes mover en esa palabra hasta que sea revelada. Pero ¿quién nos da la revelación? ¿Quiénes son los que tienen derecho a la revelación? Los hijos de Dios, tú y yo. Fíjate lo que dice en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Deuteronomio 29:29. Pónmelo por favor, Ari. Deuteronomio 29. Quiero que vea esta palabra. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios tiene cosas secretas, pero otras las tiene reveladas. Quiere decir que Dios está compartiendo secretos con nosotros a través de su palabra. Él dejó, mira, quiero que veas la Biblia de una manera diferente a partir de hoy. Dios dejó en la Biblia muchos secretos escondidos, no de nosotros, escondidos para nosotros, para que tú y yo nos metamos a la palabra y empecemos a leer, y que el Espíritu Santo nos vaya revelando, y cada cosa que revelas tú la puedes empezar a vivir. De eso se trata la Biblia. Dios escondió secretos ahí y los revela para nosotros. Otras personas que se acercan a la Biblia de una manera incorrecta, sin respeto, sin honor, para ver si le encuentran fallas. ¿Cuántos se han metido a estudiar para ver si tiene contradicciones? Libros se han escrito para decir, no, Jesucristo se equivocó aquí, dijo una cosa, acá dijo otra, y se andan metiendo. ¿Ustedes creen que ellos van a recibir lo sobrenatural? Lo sobrenatural de Dios en la palabra se recibe por revelación. Y dice aquí que el Dios revela a nosotros y a nuestros hijos sus secretos. Ahora, ¿quién es el que te lo revela? ¿Quién te revela la palabra? El Espíritu Santo. Es el único que te puede revelar la palabra. Tú, a través de tus habilidades mentales, de análisis, de síntesis contextuales, no puedes recibir la revelación. La revelación es una cualidad espiritual venida del Espíritu Santo, nada más. Él es el que te revela la palabra. Él es el que la dictó. Él es el que la revela. Él es el que quita el velo. La palabra de Dios toda tiene velo, está velada, como libro accesible a todo el que quiera comprar un libro de la Biblia, y la pueden leer y no le entiendo, aquí me da sueño y no sé qué tantas cosas dice la gente. Pero hasta que viene el Espíritu Santo y te revela la palabra, te descubre, te quita el velo, y entonces ves la esencia y la recibes. En ese momento tú empiezas a vivir esa palabra en tu vida personal. Por eso dice aquí en 1 Corintios 2 del 9 al 12: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabes qué dice aquí? Hay cosas que Dios ya tiene preparadas para nosotros. Él las preparó de antemano. Él ya las tiene listas. Cosas que no se han visto, que no se han oído, que ni siquiera han concebido en el corazón del hombre, esas las tiene preparadas. ¿Para quiénes? ¿Para todos? No, para los que le aman. Tú necesitas amar a Dios.
Si tú amas a Dios, y no tengo ninguna duda de eso, tú calificas para acceder a eso que Dios ha preparado. Y dice después, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ya están preparadas, pero no están reveladas. Es como cuando te dan un regalo, te lo dan envuelto y te dan el regalo y ya tienes el regalo, pero todavía no te lo puedes poner, si es que se tiene que poner, o usar, o tomar, o comer, lo que sea. Todavía no puedes, porque no está revelado. Ahí lo tienes. ¿Sí me explico? Dios ya nos ha preparado todo lo sobrenatural. Pero, dice, pero, hay un pero ahí. Y el pero es que la revelación viene por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros. Esas cosas que nos ha concedido Dios, nos las revela el Espíritu Santo. Así que si tú quieres recibir revelación, tienes que tener comunión con el Espíritu Santo. Tienes que pasar tiempo con el Espíritu Santo. No hay otra manera. Aquí es el gancho en donde Dios puso el conducto para tener comunión contigo. Dios te dejó todo lo sobrenatural accesible y dice: todo mi reino, mis ángeles, mis arcángeles están para ti, para tu servicio. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que los ángeles son ministros de los que han de heredar la redención, o sea, de nosotros. Ahí están los ángeles, pero necesitas recibir la revelación de los ángeles. ¿Para qué? Para que tú puedas acceder a los ángeles. Necesitas recibir la revelación. Ahí está en la palabra. Entonces, ¿qué hizo Dios? Todo lo sobrenatural te va a ser revelado por el Espíritu. Ahora, para que el Espíritu te lo revele, ten comunión con el Espíritu. Pasa tiempo con el Espíritu. Ten intimidad con el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque al final lo que Dios quiere es estar contigo. Él no tiene el problema de compartir lo sobrenatural contigo. Él lo que quiere es tu corazón. Quiere tu tiempo. Quiere tu comunión. Ahí es donde Dios nos engancha. Ahí es donde Dios nos atrae a Él. Él no tiene problemas en usarte de una manera poderosa. Lo que te quiere es a ti primero. Aquí es donde Él nos atrae a Él. Cuarto límite que hay que romper: el límite de la incredulidad. La falta de fe o incredulidad son de los mayores obstáculos que enfrentamos para movernos en lo sobrenatural. Creer en la palabra y actuar conforme a ella es lo que nos va a llevar a tener experiencias sobrenaturales. No sé si recuerdes, te voy a leer el momento donde los discípulos de Jesús fueron incrédulos, porque no es algo que sea extraño. Todos pasamos por esto. No se trata de que yo soy incrédulo. No, todos pasamos por esto, hasta los discípulos de Jesús. En Mateo 17:14 dice: cuando llegaron al gentío, vinieron
vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Fíjate lo que dice: no le han podido, no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráigamelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. Pero este género no salen sino con ayuno y oración. ¿Y a qué género se refiere Jesús? No se refiere al demonio, se refiere al género de la incredulidad. La incredulidad sale con ayuno y oración. La única manera en la que tú de incrédulo pasas a tener fe es que te metas en ayuno y te metas en oración con el Señor. Cuando tú te metes en ese tiempo con ayuno y oración, en ayuno y oración, tu fe se empieza a activar. No era porque no tuvieran la autoridad. Jesús ya les había dado la autoridad hacía tiempo. Les dijo: yo les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Tienen potestad para sanar, echar fuera demonios, limpiar leprosos, y les dio toda la autoridad. La autoridad la tenían, pero no tenían la fe para ejercer la autoridad. Así que nosotros tenemos que meternos en oración y en ayuno y en lectura de la palabra, y es donde la fe se activa, porque la fe viene por él y el oír por la palabra. Pero sabes que ese versículo dice: la fe viene por el oír, y el oír por la rema. Porque ahí sí separa en el griego rema y logos. Son dos vocablos para definir palabra. Logos significa palabra escrita. Rema significa palabra revelada. Y en ese versículo dice: la fe viene por el oír y el oír por la rema. Tú vas a tener fe cuando oyes la rema. La rema es la palabra revelada de la logos que lees. ¿Me estoy explicando? Tú agarras tu Biblia, esa es la logos. Tú lees la logos y el espíritu de la logos te revela la rema, que es esa palabra pero revelada en tu espíritu. Cuando eso pasa, se activa la fe. Y entonces empiezas a caminar en esa palabra rema que recibiste. Por eso la oración y el ayuno nos rompe la incredulidad. Quinto límite: rompe el límite del mérito. Mérito, los méritos. Uno de los grandes obstáculos para movernos en lo sobrenatural es el mérito. Porque venimos de una cultura en donde nos han enseñado que debemos ganarnos las cosas, ¿cierto? ¿A quién le enseñaron eso? Levante la mano al que le enseñaron: es que las cosas te las tienes que ganar, ¿sí?
Tienes que merecer, ¿de acuerdo? Venimos de esa cultura es griega, pues. El mérito. Y cuando se trata de movernos en lo sobrenatural, seguimos el patrón de los méritos. Y muchas veces pensamos que no nos lo merecemos. Es que yo he fallado. Es que yo todavía me equivoco mucho. Es que yo ayer hice algo malo. No merezco. Es que yo todavía no termino de leer toda la Biblia. Es que no sé casi nada de Dios, no sé todo. Es que no oré la semana pasada. Es que no leí la palabra ayer. Y andamos con el mérito. Porque nos enseñaron que las cosas nos las tenemos que ganar a pulso. Y cuando venimos a Dios y queremos movernos en lo sobrenatural de Dios, ¿qué crees? Que nos lo queremos ganar a pulso. A veces pensamos que los milagros van a ser resultado de las obras, de nuestras obras. Y entonces hacemos muchas obras para que Dios nos responda con milagros. Pero los milagros no se mueven por las obras, mis amados. Los milagros se otorgan por gracia, por medio de la fe. Ese es el camino de Dios. Por gracia, por medio de la fe. No por los méritos. No, es que yo he estado orando. Tienes que orar. Es que yo ayuné 40 días y tienes que ayunar. Pero no es por el ayuno en sí. El ayuno fue un medio para tener la fe, y es a través de la fe y por la gracia que tú recibiste el milagro, no por los 40 días que ayunaste, pues. ¿Sí me estoy explicando? Pero como venimos de una cultura en donde el mérito es necesario para recibir, cuando venimos a Dios le queremos presentar nuestras obras como nuestras cartas de presentación para recibir los milagros. Y eso es un error. Pensar que los milagros son resultado de las obras. Todo lo que recibimos de Dios en su reino es por gracia. Jesús lo dijo, se lo leí al principio: no teman, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles. Eso es gracia. ¿Quién se ganó el reino? ¿De nosotros? ¿Quién tuvo méritos para recibir el reino de Dios? ¿Quién tiene méritos? Ninguno. Fue por gracia. ¿Cierto? Si el reino nos lo dieron por gracia, movernos dentro del reino tiene que ser en la gracia también. Y no vaya a pasar como le dijo el apóstol a los Gálatas: ustedes comenzaron por el Espíritu y acabaron en las obras de la carne. ¿Cómo es posible que haya sido trasladado al reino de Dios por gracia y en el reino te quieras mover por obras? Eso no tiene sentido. Por gracia somos salvos. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esta fe no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que has recibido al Señor Jesucristo, anda en Él. Si tú recibiste a Jesús por gracia, sigue caminando en gracia en tu vida espiritual. No te vayas a las obras. Por gracia también recibimos al Espíritu Santo. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10:29.
Jesús dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos. Van a recibirlo. Eso es gracia. Mis amados, quiero decirte algo. Si tú necesitas un milagro, no necesitas hacer obras, necesitas creer en Él. Creer en ese sacrificio perfecto en la cruz, a través del cual tú fuiste adoptado como hijo, introducido al reino. El reino te pertenece, te lo dieron por gracia, y por gracia pides y por gracia recibes. No se trata de cuántas obras hayas hecho. A mí aquí me ha tocado ver a veces servicios de sanidad que hemos hecho. Viene gente por primera vez, no han recibido ni a Jesús. Primera vez viene, pum, se ora, pues se llevan su milagro. ¿Qué pasó? ¿Creyeron? Alguien les dijo: hey, Dios está sanando. Ah, sí, yo voy. Y se lleva su milagro. Y aquí tengo gente que tiene años ahí enfermo y no se trata de merecerlo, solo se trata de recibirlo. Empieza a creer que el reino te fue dado y todo lo que hay en el reino es tuyo. Papá te lo dio y dice la palabra que sintió placer dártelo, disfrutó dándotelo. Ahora solamente tómalo por medio de la fe. Créelo. Sexto límite y último, rompe el límite del silencio. Dios nos ha dado la facultad de transformar las circunstancias y de influir en lo natural a través del poder de nuestras declaraciones de autoridad. ¿Sí? ¿Qué es una declaración de autoridad? Porque no todo lo que tú digas es declaración de autoridad. Y la declaración de autoridad no tiene que ver si gritas o no gritas. No, de autoridad, no, eso no. Es más, si gritas, yo le digo a los papás: si tú tienes que gritar en tu casa para que te obedezcan, es que no tienes autoridad. Si tú gritas para ejercer tu autoridad, es que no la tienes. El que la tiene no necesita gritar. Yo recuerdo las mamás de nosotros, de nuestra época. ¿A poco andaban gritando? Nada más se te quedaba viendo así. Nada más levantaba tantito la ceja. Ay. ¿A poco te andaba gritando, papá? Nada más te volteaba a ver y se volteaba y tú entendías, paso para atrás. Las declaraciones de autoridad son aquellas palabras que expresan lo dicho por Dios o la voluntad de Dios. Esas son palabras de autoridad, no las que tú grites. Tú puedes gritar fuerte y puede ser palabra de autoridad o no serla. Lo que hace que una palabra sea de autoridad es que debe estar en sintonía con la palabra de Dios o con la voluntad de Dios. Esa es la palabra de declaración de autoridad. Nosotros fuimos llamados a ejercer esas palabras de autoridad. Muchas veces pedimos que Dios actúe. Ay, Señor, por favor, hazlo. Señor, hazlo, Padre, actúa, Señor.
Y el Señor está esperando que el que actúe seas tú. Que seas tú el que declare esa palabra de autoridad. Mira, te voy a decir algo que es real y en la Biblia lo vas a ver. Muchas cosas no sucedieron en la Biblia sino hasta que alguien la declaró. Y te digo otra, muchas cosas no van a suceder en tu vida hasta que no te atrevas a declararlas. Una vez que tú las declaras, el cielo se empieza a mover en ese sentido, si está en sintonía con la palabra o está en sintonía con la voluntad de Dios. No tiene falla. Por eso es importante que tú conozcas la voluntad de Dios y conozcas la palabra. Jesús dijo: yo les digo la verdad. Ustedes le pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda de que ocurrirá. Si tú conoces la palabra de Dios o conoces la voluntad de Dios para ti en diferentes áreas de la vida, tú puedes ejercer la fe y hacer declaraciones de autoridad en esas áreas de tu vida en la cual necesites un milagro o en la cual necesites ver el poder de Dios actuando en tu vida. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es un deseo de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, si yo sé que esa es la voluntad de Dios y yo no estoy prosperando ahorita, yo puedo declarar una palabra de declaración de autoridad de acuerdo a la voluntad de Dios y decir: en el nombre de Jesús, yo declaro que soy próspero porque la voluntad de Dios así lo dice. Él desea que yo sea prosperado y yo deseo ser prosperado. Así que le ordeno a esos recursos económicos o financieros que vengan a mí en el nombre de Jesús. ¿Estoy diciendo una barbaridad? No. Estoy expresando la voluntad de Él para mi vida. Eso es una declaración de autoridad. Él dice que desea que yo tenga salud, y si estoy enfermo, yo tengo que hacer una declaración de autoridad, decir: en el nombre de Jesús, yo declaro que la voluntad de mi Padre es que yo sea sano. Así que le ordeno a esta enfermedad, en el nombre de Jesús, que salga de mi cuerpo, porque no pertenece ahí. Mi Padre dice que desea que yo sea sano, y yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Es una declaración de autoridad. Está de acuerdo con la palabra. Dios desea que tú seas libre. Dios desea que tú seas sano. Dios desea que tú seas prosperado. Dios desea muchas cosas. Su voluntad es grata, agradable y perfecta para ti. Tú necesitas ir por eso necesitas la palabra. Este es el camino para que tú te muevas en lo sobrenatural. Porque cuando lees la palabra dices: esta palabra es para mí. Viene la revelación y te pones a hacer la declaración. No te preguntes: ¿y cómo van a venir los recursos? ¿Cómo le va a hacer Dios? Eso no te importa. Deja que Dios lo haga como Él quiera. Por eso empecé esta prédica con un versículo que dice: yo soy el Dios de todo ser viviente. ¿Hay algo imposible para mí? Nada imposible. Jesús nos enseñó a esas declaraciones de autoridad. Él le ordenó a los espíritus inmundos salir.
Él le ordenó a la tormenta cesar. Él le ordenó hasta a los muertos resucitar. Muchas cosas no van a suceder hasta que tú las declares. Óyelo bien. Yo he tenido muchas experiencias aquí, y los que hemos ministrado, aquí hay 2 pastores, me darán la razón. Hay cosas que no están sucediendo, pero cuando tú sueltas la palabra, empiezan a suceder. Tú andas ministrando y algo no está sucediendo, entonces dices, ¡zas!, sueltas la palabra y empieza a suceder. Porque muchas cosas no van a suceder hasta que tú las sueltes. Por eso necesitas romper el límite del silencio de tu boca. No tengas miedo. Es que me siento raro, como loquito. ¿Qué te importa que parezca loquito? Tú vete donde no nadie te oiga, nada más te oiga el Señor, y con eso tienes. El agua no salió de la peña hasta que Moisés le habló a la roca. En Israel no dejó de llover por 3 años hasta que Isaías dijo, no lloverá por 3 años. El sol no se detuvo en el valle de Ajalón, sino hasta que Josué dijo, sol, detente en el valle de Ajalón. El paralítico en la puerta la hermosa no se paró hasta que Pedro le dijo, levántate y camina. Muchas cosas van a empezar a suceder hasta que tú las declares. Atrévete a declararlas. Asegúrate que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Moisés le habló a la roca después que Dios le dijo, háblale a la peña. Isaías le dijo, no va a llover, porque Dios le había dicho, yo cerraré el cielo sobre Israel. Pedro pudo decirle al paralítico, levántate, porque él había recibido de Jesús, yo te doy potestad sobre toda enfermedad y dolencia. Entonces tú necesitas conocer la voluntad de Dios para hacer esas declaraciones de poder. Amén. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ponte de pie. Vamos a orar. Rompe el límite de la muerte espiritual. Rompe el límite de la mentalidad humanista de Grecia, de la razón, que todo lo queremos razonar. Rompe el límite de la fuente de autoridad y toma la palabra de Dios como tu fuente de autoridad. Rompe el límite de la incredulidad y cree lo que dice la palabra. Rompe el límite del mérito. No te pongas a pensar si lo mereces o no lo mereces. Si nos ponemos a pensar si merecemos o no merecemos las cosas, vamos a acabar concluyendo que no lo merecemos. Si se trata de merecer un milagro, yo creo que ninguno califica para recibirlo aquí. Gracias a Dios que no se trata de méritos, sino de gracia. Amén. Y atrévete a hacer declaraciones de poder. ¿Quién aquí necesita una intervención de Dios sobrenatural para algo en su vida? Levante su mano. El que diga, yo necesito una intervención sobrenatural.
Probablemente no todo lo necesitemos en este momento. No se preocupe. Si usted lo necesita, levante su mano. Yo lo que quiero decirte es que tú eres un hijo, una hija de Dios, a la cual le fue entregado el reino. Por boca de Jesús sabemos que el Padre nos dio un reino, nos dio su reino, y con él nos dio derecho a una herencia sobrenatural y gloriosa. Una herencia que podemos empezar a vivir y a disfrutar desde este tiempo en la tierra, y que será en su plenitud cuando estemos en su presencia. Cuando estemos en su presencia, ahí vamos a entender todas las cosas que no hemos podido entender aquí en la tierra. Allá no va a ser necesaria la fe. No vas a necesitar fe en el cielo, porque todo lo vas a poder ver y tocar y disfrutar. La fe la necesitamos aquí para acceder a lo que hay allá, porque nunca lo hemos visto, nunca hemos estado allá. Lo conocemos solamente a través de la palabra, de las palabras que el Espíritu Santo dejó escritas aquí en la Biblia. Pero quiero decirte que cada parte del reino te pertenece, que como hijo de Dios tienes el derecho de tomar de tu herencia, de esa herencia gloriosa que trae prosperidad, que trae salud, que trae paz, que trae plenitud, que trae victoria, que trae gozo en el espíritu, que trae abundancia, que trae plenitud. Tienes todo el derecho de tomarlo, pero dice Dios, tómalo por medio de la fe. Solo cree, solo cree. No necesitas ganarte ese milagro que necesitas. No necesitas hacer méritos para recibirlo. Solo cree. Solo cree en ese Padre amoroso que ya te dio lo más grande y maravilloso que tenía. Te entregó a su Hijo Jesús y a su Espíritu Santo. Ellos son más grandes y más valiosos que el reino mismo, porque más que el reino es el Rey. Más valioso que el reino es el Rey. Más glorioso que el reino es el Rey. Y el Rey te fue dado, el Rey te fue entregado. ¿Cómo? El Padre no te va a dar cualquier otra cosa que le pidas. Así que ese milagro que tú necesitas son de las cosas que Dios ha preparado de antemano. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Él ha preparado para ti. Pero Él te las revela por medio del Espíritu. Así que vamos a hacer un ejercicio de fe hoy. Y quiero que pienses claramente en ese milagro que necesitas, en esa intervención divina y sobrenatural de Dios en tu vida. Piensa en ella claramente. Ahora pregúntate, ¿es la voluntad de Dios que yo lo reciba? ¿Es bueno que yo lo reciba? ¿Es correcto que yo lo reciba? ¿Es justo que yo lo reciba? Pregúntatelo. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿es justo que yo lo reciba, Señor? ¿Esto que te pido es tu voluntad?
¿Es tu voluntad que suceda? Y si tú recibes en tu corazón la respuesta afirmativa, hoy vamos a hacer un ejercicio de declaración, de palabra de autoridad. Así que levanta tu mano y hoy vamos a hacer esa declaración de autoridad. Quiero que pienses en eso que necesitas. Quiero que estés convencido en tu corazón de que es la voluntad de Dios. Y en el momento que te diga vamos a orar por eso, quiero que levantes tu voz todo lo alto que puedas, para que tú te escuches declarando con autoridad y declarando a esos recursos, a esa situación, a ese problema, a cualquier cosa que necesites que Dios intervenga. Empieza a hablar y a ordenar en el nombre de Jesús que eso suceda, porque tus palabras sustentadas en la voluntad de Dios son poderosas para cambiar y transformar las circunstancias. Esa es una cualidad que Dios te ha dado como hijo y como hija de Dios. Así que lo vamos a hacer juntos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero poner en tus manos cada caso que será puesto esta mañana por cada uno de tus hijos y de tus hijas. Tu palabra ha sido predicada, Señor, y tu palabra ha sido creída por nosotros. Tan lo creemos que hoy vamos a actuar en fe, creyendo en tu voluntad para nosotros, buena, agradable y perfecta. Y te pido, Señor, que tú concedas a cada uno conforme a la petición de su boca en esta mañana, en el nombre de Jesús. A la 1, a las 2 y a las 3, levanta tu voz y empieza a declarar, empieza a pedir, empieza a ordenar que eso que necesitas que se haga, suceda. Pide la ayuda del cielo, pide la ayuda del Padre y dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo creo en tu voluntad, creo en tu palabra, y yo sé que es tu voluntad que yo sea libre, que yo sea prosperado, que yo salga victorioso, que yo sea sano, Señor, que yo tenga paz, que yo tenga gozo, que yo tenga éxito aquí en la tierra, Señor. Por lo tanto, yo le ordeno a esos recursos, le ordeno a esa enfermedad, le ordeno a esa situación que termine, que concluya en el nombre de Jesús, que se abran las puertas, Señor, para que eso suceda. Pido la intervención de los ángeles, Señor, en mi favor. Mueve a tus ángeles en mi favor, Señor, que vengan y actúen. Has vallado, Señor, alrededor mío. Has vallado en mi casa. Has vallado alrededor de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, Señor, de mi casa, de mi propiedad, Señor, en el nombre de Jesús. Oro porque se suelten esos recursos celestiales que me fueron entregados por las palabras de Jesús. Él lo dijo, que nos viste el reino, y yo apelo, Señor, a esa palabra creyéndola, y tomo lo que es mío esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Abre nuestros ojos como él. Oh, Rabamandarabasara, Sharakandarabasiri. Vamos, atrévete a pedirlo, que salga de tu boca. Hay cosas que no van a suceder hasta que salgan de tu boca. Oh, Rabandarabasara, Shorikaramandarabasiri.
y bajaba así. Porque no hay nada imposible para Dios. Él se encargó de decírnoslo. Para mí no hay nada imposible. No hay nada imposible. Oh, gracias.